Buenos días y bienvenidos al canal. Para los que no me conozcáis, soy FM Wild. Me dedico a escribir, a hacer chorradas varias en redes y hablar de libros. Y bueno, un vídeo que me habéis pedido bastante y que tenía muchas ganas de hacer es hablando sobre mi proceso de escritura, ¿no? Cómo lo hago, cómo me inspiro, cómo planeo las novelas, cómo, bueno, un poquito, pues cómo lo genero todo, ¿no? Cómo hago toda esta parte de escritura y cómo me mantengo constante a la hora de, pues, escribir cada día, tener esta constancia, ¿no? He llegado a escribir relatos en una semana, he llegado a escribir novelas en un mes, ¿no? Por lo tanto, es esta parte de constancia y dinamismo, ¿no? Entonces, me gustaría ver un poquito con vosotros esta parte, ver un poquito con vosotros, pues, cómo lo hago, pues mis motivaciones, mis inspiraciones y demás, ¿no? Entonces, esto sería un poco la inspiración. Entonces, vamos a hablar ahora, en primer lugar, quiero hablar con vosotros de la inspiración y la generación de ideas, ¿no? Cómo me inspiro, cómo genero las ideas y cómo arranqué en toda esta parte de escribir, ¿no? Y quiero compartir con vosotros un truco, bueno, un truco, el método con el cual yo empecé a escribir como churros, o sea, a escribir páginas como churros. Es un método que es muy sencillo. Normalmente los métodos que funcionan suelen ser sencillos. Las cosas raras y los experimentos generalmente suelen ser más complicados. Es muy sencillito, es algo muy fácil y es algo que podéis hacer todos desde hoy y que podréis aplicar para empezar a escribir. La idea fue no empezar a escribir una novela. No empecé escribiendo una novela, ni mucho menos. Quería escribir una novela, quería escribir Arcania, pero tenía claro que si quería escribir, que si quería arrancar, tenía que empezar practicando, como todo, ¿no? O sea, tú no llegas al gimnasio el primer día y quieres tirar 100 kilos en press banca, ¿no? Empiezas calentando, empiezas haciendo ejercicios sencillos, empiezas con poco peso y luego vas subiendo, ¿no? Pues en la escritura al final es un poco lo mismo, es ejercitar pues la mente y el músculo de la creatividad. Entonces, ¿cómo hacía yo? Mi truco o mi método o mi táctica, que era muy sencillo y que vosotros podéis aplicar desde hoy, era sencillamente escribir una página al día, ¿vale? Esto hay que elaborarlo un poquito más, no es sencillamente abrir una libreta y escribir una página, tienes que tener algo que te dé una idea para escribir esa página, ¿no? Pero el tema era escribir la página. En el momento en que se acababa la página, se acababa. Daba igual cómo estuviera la cosa, intentaba cerrarlo en la propia página, lo que escribiera, pero no es necesario. Al final, simplemente escribir una página. Y entonces lo que yo hacía era ponerme un disco de un grupo que me gusta, la discografía, y cada día escuchaba una canción de un disco. Escuchaba una canción de un disco, me inspiraba con la letra, con lo que decían, con lo que hablaba la canción, y escribía una página basado únicamente en esa canción. Y entonces esa era mi página del día. Siempre intentaba yo, en mi caso, esto no tiene por qué ser así, pero yo en mi caso lo que hacía era intentar relacionar la historia con el libro que quería escribir, ¿no? Pues una historia de, pues como si estuviera escribiendo una escena del pasado de algún personaje enlazado con esto que había escuchado en la canción y demás, que me inspirase y escribía una página. Y así lo estuve haciendo durante 2 meses. 2 meses, cada día me ponía una canción y escribía una página. Normalmente la canción me la solía poner el día de antes, en plan de, bueno, a ver mañana que escribo, me escuchaba la canción, bueno, pues mira, se me ocurre esto, se me ocurre relacionarlo de este modo, y al día siguiente me sentaba y escribía mi página. Os tenéis que reservar un hueco. Si queréis hacer esto, necesitáis dedicarle tiempo, y si queréis dedicarle tiempo, necesitáis reservarle un hueco. Y el hueco ese puede ser, pues, el rato que estás viendo la tele, o el rato que estás con el Instagram, o el rato que estás, pues, en otro hobby que no quieras darle tanta prioridad. Evidentemente, no vas a, evidentemente, a dejar de cuidar a tus hijos, ni a dejar de hacer las cosas que haces el día a día, pero si hay algo que tú dedicas al ocio, generalmente mirad el tiempo que pasáis en Instagram o el tiempo que pasáis en redes sociales y ya lo veréis. Si no, el tiempo que pasas viendo la tele. Si reduces un poquito eso, nada, tampoco necesitas tanto para escribir una página. 10 minutos, 15 minutos, cada día irá más rápido. Media hora como mucho, ¿no? Entonces era reservarte ese huequecito. Yo lo que hacía era levantarme antes de lo que me tocaba y escribir esa página. Con la inspiración de la música me sentaba y escribía esta página. Esto te ayuda en dos formas. Primero te ayuda a escribir mejor, porque conforme más escribes, mejor escribes.
y esto también te ayuda a estimular la creatividad, ¿no? De esa relación de ideas, ¿no? Es una canción que está hablando de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a escribir, pero yo de alguna forma lo relaciono con mi historia o lo relaciono con lo que yo pienso que puede funcionar, y a partir de ahí es cuando yo creo esa mini historia de una página. Entonces al final pues a lo mejor era una página que era una interacción entre dos personajes que se decían algo, o era una interacción en el pasado de un personaje X que decía tal. Luego todas estas 60 páginas, pues no las he tirado, las tengo ahí y me ha servido de mucha construcción del lore de Arcania. Han sido gracias a esas páginas, ¿no? Porque había algunas historias que se me ocurrió algún día que decía, ostras, pues esto está muy guay, esto lo podría incluir de alguna forma en la novela. Y entonces ha habido alguna de esas páginas que me han servido luego en la construcción de la página, del libro. Pero bueno, ahora vamos a pasar en segundo lugar a hablar de lo que sería en sí la construcción del libro. ¿Cómo funciona esto? Yo lo que os recomiendo, sobre todo si queréis escribir fantasía, es que os cojáis el libro Curso de Escritura Creativa de Brandon Sanderson y os lo aprendáis. Eso es así de sencillo. Cogerlo y aprendéroslo porque es espectacular. Es la guía que cualquier escritor de fantasía debería tener. Escritor de fantasía de mapa. Si eres de brújula, no te puedo ayudar porque yo no soy de brújula, entonces no sabría decirte cómo tienes que avanzar. Pero si quieres tenerlo todo estructurado y quieres ser un escritor de mapa, este libro va a ser espectacular. Yo lo que te diría cuando vayas a planear es que planees el final. Que sepas cómo va a acabar tu historia, ¿vale? Esto es muy importante. Oye, ¿cómo quiero que acabe la historia? Sentarte 10 minutos, 1 hora, 4 horas y pensar cómo quieres que acabe tu historia. Porque si no, es muy complicado, se te puede complicar mucho la troca, se te pueden ir las líneas, pero si sabes hacia dónde vas, siempre, aunque algún personaje haga algo raro, aunque se te desvíe en algún punto, siempre vas a saber reconducir hacia dónde va. Entonces, el método de planificación que yo sigo es hacerme un esquema. Yo me hago un esquema con todos los personajes, con todas las relaciones entre personajes, con todo lo que es, digamos, la construcción del mundo, el sistema político, sistema de magias, todos los sistemas y demás. Y luego también tengo una parte que es la relación, digamos, de mm, hilando toda la novela, ¿no? De lo que la construcción de la historia en sí. Pues en la primera parte va a ir de aquí a aquí, la segunda parte va a ir de aquí a aquí, la tercera parte va a ir de aquí a aquí, la cuarta parte va a ir de aquí a aquí. Y luego intento hacer los capítulos, ¿no? Quiero que en este capítulo pase esto, en este capítulo pase esto y en este capítulo pase esto. Entonces, al final, yo cuando me pongo a escribir, lo único que hago es rellenar, ¿no? Al final, yo ya tengo un esquema, un esqueleto de lo que es la obra. Porque esto me lo preguntáis mucho, porque ahora estoy escribiendo Proyecto Z y cada día pues voy haciendo las actualizaciones de las palabras que escribo y de los capítulos que llevo, ¿no? Y siempre llevo no sé cuántos de 27 y todos me preguntáis, ¿cómo sabes que va a tener 27 capítulos la novela, no? Claro, yo tengo un esqueleto y ese esqueleto son 27 capítulos. Evidentemente, siempre van a salir más, porque siempre bueno, mientras vas escribiendo pues te salen ideas, dices, ostras, esto lo podría dirigir hacia aquí, los personajes también a veces hacen lo que les da la gana de una forma que dices, vale, pues me está llevando hacia otro sitio que yo no me esperaba, y pues bueno, luego siempre se pueden ampliar capítulos o restar capítulos, pero la estructura inicial ya está ahí. Y cuando la estructura inicial ya está ahí, te es mucho más fácil ir avanzando, porque si no siempre te encuentras con lo que se llama, ¿no? El dilema este de la página vacía. Ostras, ¿qué escribo? Yo no tengo ese dilema. Yo llego y veo capítulo 27. En el capítulo 27 tiene que pasar esto, 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 esto y esto. Pues venga, pues vamos a empezar, ¿no? Y entonces ya, evidentemente, te tienes que imaginar las escenas, te tienes que imaginar las interacciones. Pero es otro rollo. Es otro rollo porque ya vas sabiendo lo que va a pasar. Y ese es mi método para hacer las cosas. No significa que esté bien. Conozco a otros escritores que lo hacen de una forma radicalmente distinta y también les salen los libros muy bien. Por lo tanto, no es ni mejor ni peor. Es una forma de hacerlo pues estructurada. Yo soy un tío muy estructurado y por lo tanto mi forma de escribir es estructurada. A la hora de herramientas que utilizo, yo soy muy sencillo, yo soy más sencillo que el mecanismo de un botijo, por lo tanto mis herramientas son, de hecho escribo en Google Docs
y los esquemas los tengo también en otro Google Docs. O sea, es muy... Yo ni utilizo cosas raras porque he visto escritores que utilizan ahí unas mega aplicaciones con todo señalado de los personajes, de tal, de cual, de lo que la frase que dice, que no sé qué, que igual va súper bien, no lo sé. A mí yo soy muy sencillo, igual que con los libros tampoco los marco con posits ni nada, me lo leo y ya está. Entonces, bueno, eso cada maestrillo tiene su truquillo, ¿no? Pero que yo en este caso, herramientas, pues lo justo. Procesador de texto y poco más. Y a la hora de crear, bueno, en el esquema también es muy importante poner muy bien la cronología de los hechos, ¿vale? Esto, bueno, va a ser importante, escribas fantasía o escribas una novela de Maritoñi se encuentra con Antonieta en una cafetería, ¿no? Es muy importante tener muy clara la cronología de los hechos, porque nos puede pasar que estés en un sábado y saltes a un martes y el lector diga, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué día es? ¿Qué momento del mundo es? ¿No? Entonces es muy importante que tengas la cronología, sobre todo en libros estos de fantasía épica tan importantes, pues que lo que pase esté pasando al mismo tiempo, o que esté pasando en diferente tiempo, pero que al final se quede muy claro cuándo ha pasado cada cosa. Vale, y ahora vamos al cuarto punto, que sería la escritura del primer borrador, ¿vale? Hemingway ya lo decía, que el primer borrador de todo es una mierda. Y esto suele ser cierto. Es decir, cuando hayáis escrito el primer borrador, no digáis esto ya está, he escrito un libro, soy escritor. No, no, o sea, los borradores necesitan muchas revisiones. Y en cada revisión le vais a encontrar cosas. Hay que llegar a un punto de decir, vale, ya está. Pero mínimo 2, 3, 4 revisiones debería tener el manuscrito para, sobre todo, afinar, encontrar agujeros de guión, inconsistencias y poder hilarlo todo bien. ¿Cómo hago yo el primer borrador? Yo el primer borrador lo hago del tirón, ¿vale? Conozco escritores que escriben y luego se paran a corregir lo que han escrito. Yo no puedo hacer esto. Yo si hago esto no avanzo porque me tiraría 10 veces corrigiendo lo mismo y revisando sobre lo mismo. Entonces yo lo que hago, como ya tengo todo mi esquema de todo lo que va a pasar, no tengo esa necesidad de ir pensando... ya voy dejando las pistas porque ya sé lo que va a pasar al final. Entonces, no tengo esa necesidad de ir mirando hasta dónde he escrito y luego ir atrás a poner alguna pista para lo que vaya a pasar al final, porque ya sé lo que va a pasar al final, porque ya lo tengo, digamos, estructurado. Entonces, yo el primer borrador del tirón. Escribo sin parar. Yo cuando me pongo a escribir una novela, empiezo a escribir la novela y hasta que no acabo, no paro. No paro, o sea, voy cada día avanzando, cada día avanzando, cada día avanzando, pero sin revisar nada. Como mucho a veces miro el primer capítulo algún día así suelto, pero que en principio hasta que no termino no reviso nada. Entonces, cada mañana me pongo y escribo un ratito y luego por la tarde si tengo tiempo pues escribo otro ratito. Yo lo que hago es eso, reservarme un hueco, me levanto un poquito antes de ir a trabajar y ese es el ratito en el que aprovecho para escribir, ¿vale? Y me reservo un ratito y cada día me intento poner. Luego tengo un Excel donde voy apuntando las palabras que escribo cada día y mi reto personal conmigo mismo es que ese Excel tenga, aunque es que hay días que me he puesto en el móvil y he escrito 100 palabras con tal de escribir algo y que no se quedara la casilla vacía, que parece una chorrada, pero al final como que te fuerza un poco llevar ese control contigo mismo a, a no dejar nunca un día vacío, ¿vale? Que hay días que se queda vacío, que hay días, ostras, pues que tienes comidas familiares, que tienes que ir para arriba, que tienes que ir para abajo, no te da tiempo a escribir, oye, pues no me ha dado tiempo a escribir, pues no he podido, no le he podido reservar un hueco. Pero generalmente, si puedes encontrar eso, 10, 15, 20 minutos en los cuales puedas escribir, aunque sea en el móvil, es que ya te digo, yo como tengo el Google Docs pues abro el documento en el móvil y ahí mismo me pongo a escribir, no necesito ni ponerme en el en el ordenador a veces. Entonces, pues bueno, son cosas que podéis hacer, sois cosas que podéis mirar. Otro punto, el tema de los bloqueos, el bloqueo de la página vacía. A mí, ya os digo, aquí no os puedo ayudar mucho porque a mí no me pasa, porque ya tengo la estructura hecha. Entonces, creo que para evitar bloqueos, lo importante es tener una muy buena planificación. No es tanto ser muy buen escritor o ser muy creativo o ser muy... sino tenerlo todo muy bien planteado y muy bien hilado. Si tú sabes a dónde quieres ir, nunca vas a tener un bloqueo de, ostras, no sé dónde seguir. Claro que sabes dónde seguir, si sabes dónde tienes que terminar, simplemente tienes que buscar la ruta. Es como si vieras la cima de la montaña,
pues tienes que buscar un camino que llegue hasta allí. El tema es cuando no te has planificado bien, te has perdido en mitad de un valle y no ves la cima por ningún lado y ahí es cuando tienes los bloqueos, ¿no? Entonces yo creo que si os planificáis bien, no tendríais que tener problema a la hora de escribir. Entonces luego pasamos al quinto punto, que sería ya la parte un poco más... menos divertida. No diría más aburrida, diría menos divertida, que es la parte de la revisión y la edición. A la hora de revisar. A la hora de revisar, hago lo. Depende de la historia, ¿vale? Hay dos tipos de revisiones que hago. En Arcania, por ejemplo, voy revisando todos los capítulos del mismo personaje. Para que toda su historia tenga consistencia en la primera revisión. Lo que hago es revisar solo. Pues el personaje 1, pues todos sus capítulos. Personaje 2, todos sus capítulos. Que todos sus capítulos estén bien relacionados. Y luego ya en la segunda revisión hago una revisión más global, revisando que los capítulos al nivel cronológico de los diferentes personajes vayan coherentes, vayan seguidos y tengan un orden que tenga sentido. Y luego en la tercera, y ahí también voy mirando agujeros de guión. Y luego una tercera revisión en la cual hago una revisión ya completa, revisando que no haya pues ningún agujero de guión importante, que no se haya quedado ninguna trama suelta, que todo haya quedado bien hiladito a lo largo de la historia. Y por último, pues ya dejaría, digamos, el borrador final. Esto cuando tengo una novela como Arcania, que tiene varios personajes y que tiene varias tramas. Cuando tengo una novela como Proyecto Z, por ejemplo, no se llama Proyecto Z, es el nombre clave que tiene. Lo que hago aquí es revisar el borrador entero. Porque en este caso es que es simplemente un punto de vista de un personaje. Por lo tanto, ahí es simplemente revisar la historia, que esté todo correcto, que no haya agujeros de guión, que no haya fallos, que no haya inconsistencias en la propia historia. Entonces es revisar todos los capítulos del tirón. Es más sencillito, son menos páginas, es más fácil, ¿no? Y luego lo que hago generalmente es compartirlo con 2 o 3 personas que se lo lean. Que se lo lean y que me den feedback. Aquí pasa a veces que me dicen, oye, me pasó con Fuego Salvaje, que había escrito la novela. Nada, era un relatito corto, tenía 100 páginas. Y aún así, pues mira, salen fallos, ¿no? Me dicen, oye, este personaje de aquí, este es un personaje secundario, te lo cargas en el capítulo 3 y luego vuelve a salir vivo en el capítulo 7. Y digo, hostia, era un secundario, no era un personaje muy importante, pero lo revisé y efectivamente me había cargado un personaje que luego volvía a aparecer como si nunca hubiera muerto, ¿no? Entonces, y esto después de haberlo revisado 3 veces. Por lo tanto, es muy importante también que una persona ajena a ti lo lea todo, se lo lea con cariño, ¿vale? O sea, mi madre también se lo lee, pero mi madre no vale. Mi madre no vale porque me dice que está todo bien, que está todo muy bonito y que soy el mejor del mundo, ¿no? Entonces, mamá no vale. Hay que enseñárselo a, sobre todo, a alguna persona amiga vuestra o que lea. Y si no, buscar, hay muchísimos sitios de lectores beta donde podéis buscar algún lector beta que lea vuestra obra y la valore. Pues a veces hay gente que lo hace por amor al arte y hay gente que lo hace pues a cambio de un coste económico. Esto ya es cuestión de mirar. Y entonces, pues ahí también en las revisiones hay que equilibrar, ¿no? Que no las descripciones sean muy pesadas, que los diálogos sean dinámicos, que la trama avance correctamente, que no se haga ninguna parte muy pesada además. Y bueno, equilibrar un poco la novela también con el feedback que te da la otra persona. Y después, para la parte de edición, es muy importante, o sea, esto hacedlo, aunque autopubliquéis, me da igual. Contratad siempre un corrector, ¿vale? Un corrector profesional, ¿eh? No vale mi primo que sabe mucho de idiomas y me puede corregir, o mi cuñado que lee muchos libros y él sabe corregir. No, no. Contratad a un corrector profesional, ¿vale? Que os haga una revisión exhaustiva del libro. Porque todos creemos que somos escritores fantásticos y maravillosos hasta que alguien profesional nos corrige un escrito, ¿vale? Tú crees que escribes muy bien, que tu novela es la caña, que lo has descrito a la perfección y luego te encuentras la corrección. Y yo recuerdo un párrafo en Fuego Salvaje también. Estaba escribiendo uno de los seres del mundo y claro, el párrafo en el que describía ese ser era muy importante porque era la primera vez que se introducía y la primera vez que pues el lector iba a conocer ese tipo de personaje. Por lo tanto, a mí era un párrafo que me preocupaba mucho y que analicé como 15 veces. ¿Vale? O sea, había leído y releído ese párrafo 15 veces hasta que dije, este párrafo está espectacular.
Claro, llega la correctora y me manda la revisión. Y leo ese párrafo en particular y me rompí entero, me caí ahí, me tuvieron que barrer, ¿no? Porque literalmente te leías el párrafo y decía... Y la bestia tenía unos cuernos enormes, y unas garras enormes, y unas alas enormes, y una cola enorme, y unas costillas con unos huesos enormes. Y claro, yo decía, joder, ¿soy tonto o qué? ¿Sabes? O sea, no sé escribir, que tengo el vocabulario de un niño de parvulario, ¿sabes? Todo enorme, no había puesto ni un símil, ni un sinónimo, ni nada, ¿no? Y era como, ostras, ¿qué pasa? ¿Que no sé escribir? Y no es que no sepamos escribir, es que muchas veces estamos tan cegados de lo que hemos escrito que no salimos y necesitamos a alguien externo que nos diga, oye, esto tienes que revisarlo, aquí estás repitiendo estas palabras, aquí estás metiendo muchos peros, aquí esto... Luego también, pues evidentemente, nadie es perfecto y cometemos algunas faltas de ortografía, pues que tienen que revisar, algunas frases, pues no las estructuras bien, también las correcciones ayudan mucho a ver qué es lo que haces mal para luego poder hacerlo mejor. Entonces, siempre, siempre, siempre contratad una corrección. Y si podéis corregirlo, revisar las correcciones vosotros mismos, es decir, que no os lo den corregido y ya está, no, que os pongan todo donde lo habéis cagado y vosotros lo corrijáis. Eso es el mejor ejercicio que podéis hacer como escritores para mejorar. El mejor ejercicio que podéis hacer. Mejor que estar escribiendo todos los días, mejor que leer todos los días, ver dónde la cagas y aprender de esa parte. ¿Vale? Y eso es un consejo que es gratis para vosotros para toda la vida. Vale, a nivel sexto punto, a nivel de herramientas y recursos que utilizo, ya, bueno, lo hemos hablado, a nivel de tecnología siempre escribo en el ordenador, no suelo escribir en papel. Sí que es verdad que la primera parte está para coger el hábito, escribía cada día una página en papel, pero luego a la hora de escribir en ordenador, escribo en ordenador porque también, oye, para contar las palabras y todo, si la escribes a mano y tienes que ponerte a contar, es una movida, es mejor escribirlo en ordenador. Luego sí que es verdad que a mí me gusta mucho, sobre todo en la fantasía, tener mapas para ubicar muy bien a mis personajes. Yo el mapa es creo que lo primero que hice cuando empecé con Arcania cuando tenía 15 años. Y luego, pues también me gusta tener pues en el esquema las fichas de los personajes, pues, del humor que tienen, la actitud y demás, pues para cuando estás escribiendo los diálogos, tener muy claro el personaje que está hablando y el tono que está utilizando, que no sea un tono genérico que todos los personajes suenen igual. Em, y luego también otro de los recursos es hacer cursos de escritura. Esto ahora mismo no estoy haciendo porque es que no me da la vida, pero cuando puedo me apunto a algún curso de escritura y también esto te ayuda a conectar con otros escritores, ver también otra gente cómo hace las cosas. No tenemos que creernos que somos los mejores del mundo ni que somos mejores que nadie. Muchas veces hay que sentarse con otros escritores y decir, a ver, tú cómo lo haces y mirar, pues apoyarte en la comunidad para poder seguir mejorando. Vamos ahora al séptimo punto. Ya llevo dando 23 minutos de chapa, increíble. Ya no, quedan dos apartados y terminamos. La parte de desafíos y aprendizajes. Los principales retos a los que me enfrenté al escribir Arcania, sobre todo escribiendo Arcania, ahora con el proyecto Z no ha sido tanto, es la complejidad de las tramas. O sea, porque al final cuando quieres hacer un libro de fantasía en el cual planteas un mundo nuevo desde el principio y quieres hacerlo autoconclusivo, son muchas cosas. Tienes que presentar el mundo de forma ágil para que no meterte en 200 páginas de world building y que te quieran tirar el libro a la cabeza. Tienes que arrancar las tramas rápido para que tengan un ritmo que en un libro las puedas arrancar y cerrar. Y tienes que, bueno, mantener un dinamismo en toda la historia sin atrancarte en ningún punto. Esto es complicado y es uno de los principales retos que tenía Arcania. Algunos errores y aprendizajes que he tenido, sobre todo la parte de la corrección. Cuando os corrijan un documento, veréis dónde la liáis, qué es lo que escribís mal. Lo que me ha pasado también es verdad que el primer libro que me corrigieron estaba escrito pues en tercera persona, en pasado y demás. Y ahora el otro libro que estoy escribiendo, el de ahora, está en primera persona y en presente. Entonces yo creo que aquí voy a encontrar fallos distintos. Pero bueno, de todo se aprende. Y bueno, consejos ya os he dado muchos a lo largo del vídeo. Creo que en este vídeo, si os lo veis entero, os va a servir muchísimo para aprender muchas cosas.
Y por último vamos a hablar de proyectos futuros y hacer una reflexión un poco en torno a esto. ¿Qué viene después de Arcania y de Proyecto Z? Pues tengo escritos Arcania, Fuego Salvaje, que es una precuela de Arcania. Nada de esto estaba publicado de momento, ¿eh? Estoy hablando con editoriales y demás, sino pues quizás opte por autopublicar, dependiendo un poco de cómo vaya la situación, pero no hay nada publicado de momento. Proyecto Z lo estoy escribiendo, lo acabaré este mes con el NaNoWriMo. Que NaNoWriMo, por cierto, también es una forma muy buena de motivarte a escribir. Lo que pasa es que el NaNoWriMo no se lo recomiendo a principiantes porque, ostras, de pasar de nada a escribir 50.000 palabras en un mes es poco realista. Poco realista. Yo sí que es verdad que escribiendo Arcania he llegado a escribir 60.000 70.000 palabras en un mes, pero con mucha constancia y mucha disciplina. Para alguien que está empezando no lo recomendaría en NaNoWriMo. Pero si sois escritores que ya lleváis un tiempo y os queréis atrever, oye, está genial porque pues es lo mismo. Al final es lo que yo hago con mi Excel pasado a una comunidad, que es ir cada día apuntando las páginas, las palabras que vas escribiendo, y te va saliendo un gráfico, está bastante guay. Em, Al final, yo desde aquí, pues quiero animaros a escribir vuestras historias, a que las podáis compartir con el mundo, a que incluso si sentís que no tenéis suficiente experiencia, os animéis, ¿no? Porque al final nadie nace aprendido. Stephen King tuvo que empezar a escribir en algún momento, Brandon Sanderson también, George R.R. Martin, todos. En algún momento también se sentían como, oye, ¿a mí quién me va a leer? Pero, oye, se pusieron la diferencia entre Brandon Sanderson y una persona que no ha publicado su libro es que Brandon Sanderson siguió intentándolo, siguió dándose de hostias y al final acabó publicando, ¿no? Le publicaron el Antris cuando él ya tenía 6 o 7 novelas escritas, quiero decir. No tienes por qué decir escribo un libro, lo publico y voy a por otro, ¿no? Pues escribir novelas, oye, si no se publican al principio, pues sigue dándole cariño, sigue puliéndolas, sigue... Y en algún momento todo llegará si con foco y perseverancia. Y poco más, quería daros las gracias por estar aquí, por haber visto el vídeo. Nos vamos a quedar casi en media horita de podcast. Y nada, suscribiros, ya sabéis que es muy importante que os suscribáis, que me va genial. Y nos vemos en otros vídeos. ¡Chao!